Internacional sobre Entornos Protectores y Territorios Seguros para la construcción de una vida libre de violencias. Recordemos que estamos en el marco de la Semana Distrital del Buen Trato, año 2014, Entornos Protectores y Territorios Seguros. En esta jornada de la tarde comenzamos presentando a una doctora que nos acompaña, la doctora Lisa García Reyes. La comunicación es necesaria para movilizar la transformación de conocimientos, actitudes y prácticas que generan y mantienen las violencias basadas en la discriminación por género. Identificar y analizar los casos exitosos de mujeres que han logrado romper el ciclo de la violencia, así como los elementos que posibilitaron el empoderamiento de estas mujeres, se constituye en un aporte en la identificación de mecanismos y contextos que posibilitan mejorar la atención de los casos. A continuación, la doctora Lisa García Reyes de Colombia nos presenta su conferencia Pautas para la construcción de entornos libres de violencia intrafamiliar, violencia y explotación sexual, mujeres que rompen el ciclo de las violencias. La doctora García es licenciada en Psicología, especialista en Investigación Social y máster en Género, Identidad y Ciudadanía. Bienvenida, doctora Lisa. Bien, buenas tardes a todas y todos. Gracias. En primer lugar, quiero agradecer al Consejo Distrital para la Atención Integral a Víctimas de Violencia Intrafamiliar, Violencia y Explotación Sexual por la invitación, en su cabeza pues a la Secretaría de Integración Distrital de Integración Social. Bueno, como ya les ha mencionado el presentador, lo que vengo a compartirles hoy es el resultado de una investigación que fue realizada en el año 2011 por algo que se llamaba el Programa Integral contra la Violencia de Género de Colombia. Este fue un programa, digamos, encabezado por el Fondo de Población de Naciones Unidas, también por ONU Mujeres y por la Presidencia. Entonces, lo que quiero compartirles hoy es precisamente esos relatos y esos resultados de 9 experiencias exitosas de mujeres que rompieron ciclos de violencia en las relaciones de pareja heterosexuales específicamente. Siguiente, por favor. El objetivo general de la investigación fue identificar y analizar experiencias exitosas de mujeres que habían roto ciclos de violencia basada en género en las relaciones de pareja. Los resultados que les voy a presentar se basan exclusivamente, entonces, como les decía antes, en la experiencia de esas 9 mujeres de diferentes lugares del país, entre esos Buenaventura, Pasto, Cartagena, Medellín y municipios cercanos a Bogotá. Su experiencia, la experiencia de estas mujeres no puede ser generalizada a todos los casos de violencia basada en género contra las mujeres en las relaciones de pareja. Sin embargo, los resultados que acá verán son luces para el reconocimiento de la experiencia de las mujeres sobrevivientes. Lo que ustedes están viendo allí es una de las frases más relevantes del proceso de investigación de una de las mujeres, ¿no?, que plantea precisamente esas reflexiones posteriores a la ruptura del ciclo de violencia y toda aquella resignificación que hacen de su propio proyecto de vida, de lo que les ha impulsado a romper este ciclo. Algo muy importante, digamos, de esta investigación y que es relevante para la atención de casos de violencia basada en género en las relaciones de pareja, es que lo que queríamos mostrar precisamente es una nueva mirada sobre la violencia, no solo sobre lo que pasa durante que se sufre la violencia, sino lo que pasa después, ¿no? ¿Cuáles son esas pautas o esos indicadores que pueden hacernos llegar a diseñar políticas o a generar acciones, incluso desde nuestras vidas particulares hasta nuestras vidas sociales o institucionales, para fortalecer la ruptura de estos ciclos de violencia? ¿Qué encontramos en la investigación o qué quisiera compartirles hoy? En un primer lugar, aquellas cosas que tienen que ver con las construcciones socioculturales que sustentan la ocurrencia de la violencia, construcciones socioculturales que compartimos hombres y mujeres, pero que las identificamos específicamente desde el discurso de las mujeres. En otro segundo momento, las interseccionalidades, algo muy clave de analizar la violencia basada en género en las relaciones de pareja, es no verla como una violencia única y aislada de otras violencias. Lo que encontramos nosotras, y que más adelante profundizaré, es que la ocurrencia de la violencia basada en género en la relación de pareja ocurre a la par que ocurren otras violencias que provienen de sus familias, de las familias del agresor, también de violencias institucionales, y van como a la par. No analizar este fenómeno de la violencia en la relación de pareja solo deja de lado
un montón de cuestiones que son claves para la ruptura del ciclo de violencia. Más adelante les hablaré de esto. La ruta crítica que tomaron, que ya lo diré luego, pero la ruta crítica es básicamente qué se hace durante que se vive la violencia, ¿no? Qué acciones se emprenden para superarla. Siguiente, por favor. Esas acciones se pueden, bueno, luego les cuento, pero básicamente durante la ruta crítica también se analiza qué impulsa a una mujer, en este caso a las mujeres, a salir del ciclo de violencia, qué la inhibe, ¿cierto? ¿Qué precipita ese ciclo, esa ruptura de la violencia basada en género, en esa relación, y las acciones que en general pues se emprendieron ellas mismas y lo que hizo la sociedad en su conjunto, tanto institucional como no institucional, para responder a esto. Siguiente, por favor. Bueno, algo muy importante pues para destacar es que precisamente la violencia basada en género en las relaciones de pareja no tiene una sola forma de contarse ni una sola forma de realizarse. La violencia basada en género tiene una multiplicidad de voces. Por ejemplo, hace muchos años las personas que seguramente acá serán psicólogas o psicólogos habrán entendido que nos hablaban un perfil de la víctima, ¿cierto? En la psicología así bien anterior y ortodoxa, pues eso no existe. ¿Sí? La violencia basada en género en las relaciones de pareja tiene multiplicidad de voces y muchas formas que se vive. Y esa visión sobre el perfil de la víctima ha sido como la causante de la revictimización, primero a nivel institucional, que luego lo veremos con algunas atenciones que se realizan, y segundo, con incluso el ser una barrera o un factor inhibidor para romper el ciclo de violencia, como lo veremos más adelante. Y la otra cosa que es muy clave es pues, bueno, lo que ya les decía, la pluralidad de las voces, vislumbrar los diferentes procesos que todos tienen una raíz común, que generalmente son las representaciones sociales, y esto que también les decía, no hay un único perfil de mujer víctima, y eso hace que no se reconozcan pues las acciones emprendidas de ellas, y por decirlo de alguna manera, no reconocer que existe un marco sociocultural que es el que construye una forma de ser hombres y mujeres que da mayor posibilidad o menor posibilidad de construir relaciones que sean nocivas para nosotras y que perpetúen pues los hechos de violencia. Otra de las cuestiones es pues que en casi todas las parejas o los agresores de estas mujeres tenían en su historia o en momentos digamos de toda la historia habían hecho un consumo de spa muy preponderante. Siguiente, por favor. Rápidamente les quiero contar, pues, sobre todo para que veamos eso de la multiplicidad de voces, cuáles eran el perfil de esas 9 mujeres. Pues la primera mujer era una mujer de 40 años que tenía un nivel de bachillerato y de estudios medios, su relación de pareja que ha sido violenta inicia a los 14 y se mantiene por 17 años, tiene 2 hijos varones y rompe el ciclo de violencia hace 3 años. Recuerden que esta investigación fue hecha en el 2011, o sea, rompió la violencia en el 2008, gracias. Bien, hay otra cosa importante y es todas las mujeres que participaron en la investigación habían roto los ciclos de violencia basada en género hacía como periodo mínimo 2 años. Esto es muy importante porque dentro del ciclo de violencia, luego lo desarrollaré, hay algo que se llama la luna de miel, ¿sí? Entonces, o la reconciliación y luego la luna de miel y luego inicia otra vez todo el ciclo. Entonces, para nosotras era muy importante ver que realmente se había roto, ¿sí? El ciclo pues, de la violencia allí. Siguiente, por favor. Otra de las mujeres que participaron era una mujer afrocolombiana, profesional en ciencias económicas y administrativas. También inició la relación a los 19 años tras quedar embarazada. 17 años de convivencia también con el agresor y pues tenía una hija y un hijo. Siguiente. La mujer 3 era una mujer de 34 años con estudios de posgrados, iniciada la relación violenta a los 17, tenía 2 hijos y pues actualmente se encontraba pues retomando su proyecto de vida vital y profesional. Siguiente. Era una mujer de 54 años, con un nivel de pregrado, proveniente de una familia extensa de madre separada, tenía 2 hijos y una hija, y actualmente es una de las lideresas del movimiento por la interrupción voluntaria del embarazo. Siguiente.
Sí. Es una mujer de 46 años con un nivel de bachillerato. Su familia fue víctima de violencia política. Inicia la relación, digamos, violenta a los 15 años, en un matrimonio que ha sido pactado por su padre. Tiene 2 hijos y en la actualidad también es una lideresa en el campo de los derechos humanos, de las personas en situación de desplazamiento y de los derechos de las mujeres. Siguiente. La siguiente mujer es una mujer de 36 años que se define a sí misma como afrocolombiana, fue víctima de la pobreza desde muy temprana edad, tuvo su hija en la adolescencia, tiene una relación posterior donde tiene otro hijo y después de esto pues se une con el agresor con la que tiene su hija. Y actualmente en el momento del desarrollo de la investigación pues se encontraba en situación de desplazamiento por amenazas de grupos armados al margen de la ley. Y tras la doctora pues se había dedicado a contar su historia a otras mujeres para hacer testimonio y para impulsar precisamente la ruptura de estos ciclos de violencia de otras mujeres. Siguiente. Una mujer de 31 años que inicia la relación a los 14, tiene 2 hijas y un hijo. Actualmente vivía con su madre, sus hijas y su hijo y se encontraba pues desarrollando un proyecto productivo o con la intención de desarrollar un proyecto productivo propio. La siguiente mujer era de origen campesino, de tradiciones estrictas. Ella definía a su familia a sí misma como una familia machista, tenía estudios técnicos, un hijo y una hija, y la relación violenta se mantuvo durante 12 años. Y actualmente seguía estudiando, digamos, nuevos estudios, seguiría realizando estudios técnicos pues para seguir con su proyecto de vida. Siguiente. Y la última mujer es una mujer de 46 años, que inicia la relación violenta tras quedarse en situación quedar en embarazo, tiene un hijo y ella es la que la relación violenta duró menos años, duró solo 3 años, pero 3 años digamos en este espacio. Entonces creo que con este perfil, lo que les decía, no queríamos establecer como la linealidad de quiénes son las mujeres que son víctimas de violencia basada en género en la relación de pareja, sino precisamente mostrar que cualquier mujer puede ser víctima de violencia basada en género en su relación de pareja. ¿Y por qué puede pasar esto? Pues porque es siguiente, la violencia basada en género es una acción, digamos, de potencia y fuerza que se ejerce, en este caso, de los hombres hacia las mujeres basadas en una relación de poder y subordinación, ¿cierto? En una idea sustentada en unas representaciones sociales que luego vamos a profundizar, que hacen que alguna de a esta persona pueda causar daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a las personas. La otra idea que sostenía esto de estas cuestiones de la ocurrencia de la violencia era la idea del hombre como mal menor, ¿no? Como, bueno, por ejemplo, pero no es mal padre, ¿cierto? Le cumple, le trae las cositas al niño o a la niña. Y este es un concepto súper nocivo porque limita lo que se puede esperar de la pareja. Entonces dice, bueno, por lo menos no me pegaba. ¿Qué pasaba alguno? Yo al principio no reaccionaba porque no era violento físicamente, pero era violento desde los otros tipos de ejercicio de violencia, la patrimonial, la económica, la psicológica. Entonces, cuando, digamos, estos agresores tienen un comportamiento que tiene algo de bueno, ¿cierto? La idea de que pues es lo menos malo, ¿cierto? Que puedo encontrar en el mercado, o en el mercado afectivo, digámoslo así. Entonces se empiezan a exaltar esos valores y estas ideas hacen pues que se sostenga la violencia. Siguiente, voy a ir un poquito más rápido, si no. El concepto de buena mujer, como les decía, ¿qué es lo que es ser buena mujer? Pues cuidar a las otras personas, dejando de lado o dejando de segundo el autocuidado, ¿cierto? El cuidarse a una misma. Entonces, esas son las ideas que sustentan, recuerden siempre que estas son las ideas que sustentaron los ciclos y que hicieron que se perpetuaron por tantos años. La maternidad como una función vital, el ideal de buena hija, ¿cierto? Es decir, que yo no cuestiono las decisiones de mis padres o mis madres alrededor de esto. El no tener nociones mínimas sobre sexualidad era una cosa muy relacionada con el ser una buena mujer, pero además que fue un detonante gravísimo para la ocurrencia de la violencia. Como se dieron cuenta, hay una relación directa en la única de las mujeres que tiene un solo hijo
y el tiempo de ocurrencia de la violencia, ¿cierto? La última mujer tenía un solo hijo y estuvo solo 3 años, perdón por el solo, estuvo 3 años en la relación violenta, ¿cierto? El resto de mujeres tenían 2 o más hijos. Y esto se relaciona mucho con esa idea de buena mujer, pues si una chica empieza a los 14, a los 17, imagínense, hace 17 años atrás sus relaciones, ser decente era no saber absolutamente nada de planificación familiar, ¿cierto? Ni de exigir unos mínimos de protección también en salud en las relaciones de pareja, incluso aunque se consideren monógamas, ¿no? Como el uso del preservativo en relaciones duraderas o estables, ¿cierto? Por si acaso, ¿no? que les protegiera pues de posibles cuestiones adicionales. Y esto es algo muy importante también en la educación que nos dan a las mujeres, el no hablar demasiado, ¿no? El mantener silencio. Esto es gravísimo en las situaciones de violencia porque hace que en la medida en que no decimos lo que nos va pasando, pues se va volviendo una bolsa grande y gigante de cuestiones que no decimos, que nos hacen daño a nuestra salud y que son caldo de cultivo para evitar la construcción de redes que nos permitan salir de las situaciones violentas. Bien, otra cuestión muy clave que lo mencioné al inicio, y es que la violencia basada en género contra las mujeres en las relaciones de pareja no ocurre de manera solitaria, ¿cierto? Sino que ocurre unida o entrelazada, engranada con otros tipos de violencia. Para leer esto, nosotros usamos algo que se llamó la interseccionalidad. Es un enfoque, es una categoría que permite precisamente ver cómo hay simultáneas estructuras de opresión que van, digamos, funcionando al mismo tiempo que ocurre la violencia en razón del sexo, de la edad, de la etnia, de la preferencia sexual o de la opción sexual y de otros factores, digamos, en los que se empieza a actuar como un continuo y hace que la violencia, que esa persona, esa mujer que está siendo víctima de violencia no solo esté siendo víctima de violencia en su pareja, sino que alrededor de ella hay un montón de cuestiones que se entrelazan y que la hace, digamos, entrar en mayores condiciones de vulnerabilidad y que a veces cuando entendemos la violencia basada en género en la pareja nos olvidamos de las demás. Entonces, ¿cuáles fueron esas que encontramos nosotras? Siguiente. Pues básicamente algunas que vienen ejecutadas por su familia de origen, ejecutadas por la familia de la pareja o del agresor y por personas que componen el contexto social más amplio, entre las que están pues las instituciones. Y también analizamos, digamos, bajo qué o desde dónde provienen el uso de esas violencias que se hacen en cada una que ejecutan cada uno de estos actores. Pues uno se basan en su condición socioeconómica, en su educación formal y no formal, por la pertenencia étnica y por su condición de situación de desplazamiento. Siguiente. ¿Cuáles? Acá encuentran los 3 tipos de quiénes son ejecutadas y de dónde derivan estas situaciones. ¿Qué es lo que pasa con la familia pues, de origen? Lo primero que les contaba, la primera, digamos, acción violenta de la familia de origen suele ocurrir tras la noticia del embarazo, ¿cierto? Recuerden que todas ellas eran muy jóvenes cuando quedaron en embarazo, o incluso ante las decisiones que surgen alrededor de todos estos años de la historia violenta, en donde deciden separarse. Entonces acuden a sus familias y sus familias hacen lo que anteriormente, hace unos 15 o 10 años o incluso un poco más, hacían en las comisarías, ¿no? Que era la conciliación, ¿cierto? Y entonces concilie, la familia es lo más importante, no se puede acabar. Todo esto que pasaba, digamos, hace un tiempo y que debería estar erradicado ya de esas prácticas que hagamos. Entonces, esas, pues básicamente vienen de allí, de la familia. ¿Qué tipo de violencia? Pues psicológica, también violencia patrimonial y económica, no permitiéndoles o no ayudándoles, digamos, en las situaciones de escasez económica, sino en explotarlas. Una de las mujeres, por ejemplo, nos contaba cuando a veces acudía a su familia de origen a pedir ayuda porque no tenía pues con qué alimentarse ni alimentar a sus hijos, y su misma madre la ponía a lavar la ropa de toda la casa, ¿cierto? Le decía, claro, sí, vengan a comer todos, pero ejercía una explotación sobre ella en el desarrollo de los oficios para que ella pudiera acceder a eso que estaba necesitando.
Violencia psicológica, muchas de ellas la sufren pues desde el inicio de la relación, sobre todo con la manifestación de estar embarazadas o estar en la relación y con la expulsión de las casas, ¿no? Que era algo que pasaba mucho anteriormente, y era que una mujer que quedaba embarazada, generalmente, no en todas las familias por supuesto, quedaba pues expulsada del núcleo familiar. Enfatizamos mucho en que las mujeres no están nunca quietas ni sumisas en las situaciones de violencia. Eso no es cierto. Una mujer no está en una situación de violencia sin hacer nada, siempre está pensando qué puede hacer para estar mejor ella, y si tiene hijos o hijas, sus hijos y sus hijas también. Entonces, la ruta es toda esa, digamos, ese conjunto de acciones y de decisiones que toman las mujeres que son afectadas por la violencia para encontrar pues respuesta a su situación, ¿no? Entonces, como lo he mencionado varias veces, la ruta contempla factores impulsores, inhibidores y precipitantes. Se trata de un proceso que involucra estos tres factores como acciones emprendidas y respuestas sociales. Esta ruta no es que sea un proceso lineal, que uno empieza con el factor inhibidor, luego con el precipitante, luego, no, sino siempre es como muy móvil, pasan todas estas cosas al tiempo. Por ejemplo, si yo soy una mujer en una situación de violencia y decido, por ejemplo, contarle a mi familia más cercana, y si la respuesta social es negativa, pues eso lo que hace es que yo vuelva hacia mí, me vuelva a encerrar, ¿cierto? Si voy a la comisaría, si voy y le cuento a la psicóloga del Centro Amar, por ejemplo, yo qué sé, y entonces no hay una atención oportuna que sienta que afuera hay algún respaldo, pues yo lo que tengo que hacer es que cuidarme, porque si el agresor se entera, vuelve un incidente agudo de agresión mucho más fuerte. Entonces, esto es lo que, cuando decía, no hay una ruptura real sin una ruta crítica, es decir, si no hay un proceso de toma de conciencia, entonces yo desarrollo unas acciones en donde encuentro unas respuestas sociales que puedan sostener esa idea que yo estoy manteniendo, pues es muy difícil que se rompa ese ciclo de violencia. ¿Qué otros factores inhibidores? Vieron el correlato de los impulsores, ¿cierto? Para no tener que mencionarlos. ¿Qué otros factores inhibidores? Pues el propio ciclo de violencia. Si yo estoy en una situación en donde hay una agresión permanente, luego hay una agresión violenta, luego pasa algo y me reconcilio, entonces vuelvo a creer en esa persona, y entonces vuelve a pasar. Si estoy en ese ciclo, pues ese mismo ciclo, el estar ahí adentro, el no poderlo ver desde lejos, es un factor inhibidor para romper pues la situación. Las estrategias de los agresores, ¿cierto? Como esas formas sobre todo de hacer que las mujeres sintiesen como que les necesitaban, ¿no? Todo lo que es violencia psicológica, para mantenerles allí en esa relación, incluso aún por encima de sus propias necesidades y de ser víctima. El haber padecido situaciones de violencia dentro de su propio núcleo familiar. Algunas contaban, no, pues yo duré 17 años pues porque prefería mantener esta situación de violencia que podía soportar, que por lo menos era mi familia, a volver al núcleo familiar donde también había padecido unas situaciones de violencia muy, muy grandes. Y el miedo, el miedo a lo que pasara después, el miedo al proyecto de vida, el miedo a lo económico, el miedo a lo que van a decir los hijos y las hijas, el miedo a lo que dicen los padres y las madres, y además en algunos casos ese miedo acrecentado en las situaciones de conflicto armado o en contextos de conflicto armado. Una mujer sola, separada, en una situación de conflicto armado, puede estar en una condición de mayor vulnerabilidad respecto a las demás. Esto es clave y creo que es una de las cosas que necesitaría mayor exploración por parte de las tomadoras y los tomadores de decisión política, y es trabajar con empresas que estén donde el trabajo sea feminizado. El apoyo en la mayoría de los casos de las redes empresariales, es decir, del jefe de personal, de la jefa de personal, de las mismas compañeras, el trabajo en estos sectores donde el trabajo está hiperfeminizado es clave para romper situaciones de ciclos de violencia, conversatorios, socialización de las propias experiencias de las mujeres que ya las han roto,
llevar allí cuáles son las rutas de atención. Es una cuestión que para muchos de los casos fue fundamental, también para aquellas que están vinculadas a centros educativos, también, bueno, el apoyo de otras lideresas que ya sabemos que han hecho un trabajo, digamos, importante. Siguiente, vamos a pasar. Bueno, digamos, ¿qué aprendizajes hay de la propia experiencia y qué nos cuentan ellas que han aprendido? Pues que hay un cuestionamiento de la estructura heteropatriarcal, consideran, digamos, una resignificación de esa idea de lo que es la familia. No es mejor estar solas que mal acompañadas, ¿sí? El otro dicho, el contradicho al otro, ¿cierto? Se visibiliza también el compromiso de pareja desde lo legislativo, es decir, la pareja está diseñada para cuidarse uno a otro, para apoyarse en las situaciones, digamos, de dificultad, para responder también entre unas y otros, y eso parecía que no existía antes, ¿no? Digamos, era más preponderante el sistema, la representación social, que este concepto, pues, legislativo. Siguiente. Modifican el concepto de familia, manifiestan reconocer que el bienestar de los hijos e hijas no es posible dentro de una relación violenta, aprenden a no priorizar la dependencia económica, direccionan el rol de cuidado también hacia ellas mismas, hacen, digamos, una reconstrucción de su autoestima, autoimagen, autoconcepto, y algo muy importante, aceptan la historia de relación violenta como parte de la vida, no la olvidan, ¿sí? No es algo de lo que no hablo, de lo que no hago, sino lo hago parte de lo que he vivido para aprender de ello y no volver a estar en estas situaciones. Siguiente, por favor. Continúan el desarrollo de un proyecto de vida que generalmente había quedado estancado en la juventud. Retoman todo eso que habían quedado allí, ¿cierto? Y lo vuelven a hacer. Desarrollan, pues, digamos, todos esos ideales que habían tenido a lo largo de su vida, empiezan a darles otra vez movilidad. Siguiente. Algunas de ellas emprenden acciones para recuperar el patrimonio que los agresores le habían arrebatado. Algunas también asesoran y acompañan a otras mujeres en las víctimas de violencia, y, digamos, ellas todas lo decían y empezamos a ser felices, ¿sí? en ese momento. Siguiente. Y ya. Bueno, esto es importante, la violencia psicológica es la que más huella deja en todas las historias, y sin embargo es secundaria por detrás de la atención de la violencia física, ¿no? Sigue siendo como una cosa que todavía no sabemos muy bien cómo hacer el abordaje. La idea de la conciliación, el total de las respuestas institucionales, la mayoría desembocó en violencia institucional, en revictimización. La dependencia económica fue señalada como el principal factor inhibidor. Siguiente. Los factores impulsores más señalados estaban relacionados con la falta de reconocimiento por parte del agresor, es decir, demostrarle a la familia del otro que yo sí iba a poder. Siguiente, bueno, lo de los espejos es importante, que siempre haya referentes que muestren que la violencia se supera, ¿sí? Que no se queda uno allí. Y bueno, vamos a dejarlo hasta ahí porque ya esas son las principales conclusiones. Bueno, al final, la ruptura, las mujeres han cambiado su concepto de familia ideal basado en la cultura heteropatriarcal, considerando que en este no cambia la figura del agresor. Las personas de su entorno, incluidas hijas e hijos, vienen a reforzar esas nuevas construcciones. Asimismo, modifican su concepto de pareja y sus ideales románticos y desean ir más allá de lo que la sociedad les propone como mujeres. Valoran sus derechos, los hacen valer y ayudan a otras mujeres a visualizar lo que ellas mismas pudieron ver, que las palabras, los roles y las violencias no las reconocen como sujeto de derecho y que ellas, tras descubrir que lo son, no están dispuestas a dar ni un paso atrás. Muchas gracias.